mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, buenas tardes. Como les anunciábamos en el previo de este programa, hoy tenemos Matices Internacional. Nos dedicaremos a analizar la situación en Argentina en ese momento, en Sudamérica, y en algún momento iremos un poco más grande hacia la región latinoamericana y la región continental. Así es que para nosotros, que siempre contamos con la ayuda además de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, es un honor hoy presentarles a Norberto Consani. Él es director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Don Norberto, bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, va a usted y a todos los oyentes y televidentes del canal de acá de San José de Costa Rica, ¿no? Y a don Francisco Flores, subdirector de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, analista de Matices. Ahora sí, con todas sus palabras, don Francisco, ¿cómo le va? Muy agradecido por la oportunidad, Randall y Giselle, de compartir esta tarde con el profesor Consani. Creo que vamos a aprender mucho de una fuente primaria que sin duda nos va a ilustrar sobre un proceso que en 2 semanas se va a resolver en las urnas en Argentina. De manera que sigue la previa de una entrevista nos va a enriquecer muchísimo. Bueno, y también quiero agradecer a Isel Martínez, nuestra productora. Isel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Randall, y muy buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo a esta hora, esta semana. Programas más reducidos porque iniciamos a partir de este miércoles, pero bueno, no hay mejor forma que iniciar con un Matices Internacional y con invitados de lujo. Sí, el Matices Internacional es mi Matices favorito de la semana, me encanta el tema. Y hoy vamos a empezar a hablar de Argentina, que además está en una coyuntura interesantísima. Vamos a elecciones donde no solo se dirige el presidente, se dirige el vicepresidente, diputados, senadores, y entiendo que también diputados en los órganos regionales. ¿Cómo está el ambiente en ese momento en Argentina, que ha vivido una historia convulsa en las últimas décadas, don Norberto? No, está bastante complicado. La situación está muy complicada. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una reforma constitucional en el año 94 que fue diseñada por el expresidente Menem para perpetuarse en el poder. Y inventaron, digamos, algo muy extraño, que no es como casi todos los países del mundo, que la segunda vuelta es el que si no saca el 50%. Acá, para que lo entienda bien el televidente, pues hay 2 posibilidades. Una, que se saque 45%, no 50%, y ahí directamente no hay segunda vuelta. Y la otra posibilidad es que saque 40% con una diferencia del 10% al segundo. Esto es un tema, digamos, que no dirá el oyente, ¿para qué me sirve? No, ¿por qué? Porque justamente, parece increíble como la historia a veces se da en circunstancias excepcionales, porque los últimos sondeos, las encuestas, que en esto han sido bastante parejas, establece más o menos que el candidato oficialista, por alguna manera decirlo, después vamos a profundizar eso, oficialista, porque la Argentina tiene sus matices, no digamos peronista, porque tampoco entiende nada la gente si decimos peronista, digamos oficialista. El candidato oficialista, no muy querido, pero candidato oficialista por el propio oficialismo. Esto parece un galimatías, pero después lo vamos a analizar, tenemos bastante tiempo para analizarlo. Bueno, candidato oficialista, pongámosle así, estaría en el 38.5% de los votos y está cerca del 40%. Y el segundo, digamos, estaría en un 30%. Así que está ahí. ¿Y por qué es grave? ¿Por qué es una situación complicada esto? Porque acaba de pasar hace menos de un mes una situación muy grave en una de las provincias, Tucumán, una provincia chiquita que está al centro del país, donde hubo de quema de urna, de compra, bueno, una situación, digamos, de verdadera. De hecho, se produjo una represión el domingo, la gente salió a la calle para, digamos, protestar por el procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha creado una sensación difícil. ¿Qué va a pasar el domingo a la noche, domingo 25 de octubre, si, por ejemplo, oficialmente se dice que hay 40
5 o 41, no se va a creer. Eso es una situación complicada. En otras circunstancias no habría problema. O en el supuesto caso que el candidato oficialista, entre comillas, sacara más del 42, 43 o 45, no creo, no habría problema. Planteo esto porque a lo mejor ustedes, dentro de unas 2 semanas, ay, ¿qué está pasando en Argentina? Bueno, entonces este programa tiene la exclusividad de esa situación. Sin duda alguna, porque es un sistema complicado de entender. Es parecido al nuestro en algunos aspectos, pero se diferencia en aspectos fundamentales como este último que usted apuntaba, porque el 9 de agosto se hicieron las primarias, ¿verdad? De ahí salieron 6 candidatos. Sí. Ya, inclusive, a las primarias, esto es interesante, van varios candidatos de un solo partido, ¿verdad? Sí. Pero sale el titular de cada partido, quedaron 6, que son los que en este momento luchan por la presidencia en Argentina. En realidad, perdóname que te interrumpa, claro. no son 6, son 3 nada más, porque te digo, uno de los candidatos tiene el 2% de los votos, sí. El candidato a la izquierda tiene el 2% de los votos, una candidata que es excelente candidata, la única candidata mujer, que es por el Partido Radical, digamos, o Nuevo Filo Radical, bueno, no importa, Radical, por poner para que la gente entienda algo, digamos, sacó el 5% de los votos, eso están descartados. Por ley, después de las PASO, como dijiste, de las primarias, pueden ir a esta general. Pero en general, el tema se da en 3 candidatos. Candidato del oficialismo, entre comillas, vamos a ver qué es este oficialismo, el candidato, la nueva figura que se podría catalogar haciendo una cosa esquemática de centro-derecha, que es el señor Macri, tiene el 30% de los votos, y el tercero, y esto acá empieza la complicidad de la situación argentina, el tercero es el señor Massa, que es un peronista que había integrado el gobierno kirchnerista. Sí. Es decir, es un peronista en contra del propio partido oficialista. Y el candidato, entonces son esquemáticos 40, 30, 20. Si se hubieran unido la oposición, este peronista disidente, más este nuevo dirigente político, hubieran ganado, no se estaría discutiendo, más o menos el esquema es 60-40. 60 por la oposición y 40 por el oficialismo. Pero en realidad no es así y el oficialismo tiene grandes posibilidades de poder ganar el domingo. Pero, y esto es importante que la gente lo entienda, porque como este es un programa que va a quedar grabado, yo quiero que después se acuerden del profesor Consani cuando estuvo acá en este programa. Porque ¿qué va a pasar? En realidad el candidato es un oficialista forzado. Seguramente si está en la embajada argentina acá no le va a gustar mi palabra, pero un candidato oficialista forzado, porque no es el candidato del corazón de la presidenta de la nación, porque la presidenta está pensando dentro de 4 años. Entonces, está generando las condiciones para condicionar a este candidato. Y lo más probable, yo me adelanto a los hechos, lo más probable que surja, que vengan serios enfrentamientos, y subrayo la palabra serio, después triunfado este candidato oficialista. Daniel Scioli, estamos hablando. Daniel Scioli. ¿Giselle? ¿Qué implicaría esto? Entonces, en este caso, don Norberto, le podría servir perfectamente a la presidenta Fernández que no saque un buen resultado en este momento. No, bueno, pero el buen resultado no hay posibilidad de buen resultado. O sale presidente o no sale presidente, ya no hay buen o mal resultado. Si vos podés, que algunos pensaron eso, y no creo que esté tan disgustada la presidenta, aunque esto me va a desmentir si pierde el candidato este. Es un poco tu reflexión, que no está tan disparatada, pese a que vos estás a más de no sé cuántos miles de kilómetros de acá a la Argentina. Entonces vos tenés una visión interesante. Algunos piensan eso. De todas maneras, es probable, insisto, que la probabilidad mayor está que gane este candidato. Y al día siguiente, ni siquiera doy un tiempo de gracia, ni un mes, ni 2 meses, ni 5 meses, al día siguiente va a venir un enfrentamiento. ¿Cómo ha sido característica del peronismo? Cuando fue el caso de los montoneros en la época de la década del 73, cuando hubo un candidato, cuando viviendo Perón, etcétera. Toda la historia de la Argentina es una historia bastante complicada. Agregamos a la conversación al profesor Francisco Flores. Sí. Don Francisco. Bueno, yo pienso que lo que don Norberto nos está subrayando acá, en apariencia, yo quisiera que lo profundizara porque oírlo de su propia cosecha nos da certeza. Es una pelea entre 3 peronistas, por más que uno se haya alejado o no de la presidenta u otro esté más cerca o más lejos del peronismo. Pero parece ser que hay una pelea entre peronistas
por la presidencia de la República Argentina. No, te rectifico, no, estás equivocado. No, el segundo no es peronista, el tercero, el del 30% no. El 30% es un candidato de centro derecha, el señor Macri, que es actualmente el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Ese no es peronista. Pero, como no puede faltar un peronista, también tiene peronista dentro de su grupo político. Así que los peronistas están en todos lados. Alguien dijo un chiste un poco entero, un poco decente. Yo no sé de qué se trata, pero soy peronista. De hecho, vamos a contarle a nuestros oyentes y televidentes los resultados de las primarias, que son las que dan estos 6 candidatos oficialmente en las elecciones, pero que se convierte en una carrera de 3. Quien ganó las primarias fue Daniel Scioli, sí, que efectivamente es candidato oficialista, con los matices que ya vamos a ver y que empezamos a ver ahorita. Daniel Scioli ganó el 38,67%. A él le siguió Mauricio Macri, ¿verdad? Que es del grupo Cambiemos, del partido Cambiemos, tuvo un 30,12%. El tercer lugar lo ocupó Sergio Massa, que era el que nos había explicado Norberto, que es un peronista separado, digamos, de la estructura formal que del partido. Que fue jefe de gabinete de Sí, increíble. Sí, fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner. 20,57%. Y ya vienen los de la tabla baja. Ahí se me cayó la tapa, estas cosas pasan en vivo. Vienen los de la tabla baja, donde está Margarita Stolbizer, sí, ¿verdad? Que es la que usted nos decía, la única mujer candidata a la presidencia de Argentina, pero bueno, está muy abajo en los resultados. Después le sigue Nicolás del Caño, que es del Frente de Izquierda y de Trabajadores, con 3,25, y con 2,09 Adolfo Rodríguez Saá. Otro peronista. ¿Otro peronista? Otro peronista. Bueno, entonces hagamos una cosa. Vamos a partir de los 3 que van encabezando. Sí. ¿Verdad? Sí. De Scioli, de Macri y de Massa. Sí. Aquí hay algunos amigos argentinos en Costa Rica y todos me dicen, es que no hay ninguno de los 3 que me convenza, pero el menos malo es Macri. Así, y no le voy a preguntar eso a usted, pero así nos lo dicen a nosotros. Cuando digo, ¿por qué el menos malo? Nos dicen, es que el gobierno de la presidenta Fernández y de Néstor Kirchner antes no nos ha dado, digamos, la confianza, y creemos que tanto Scioli como Massa en algún momento podrían seguir algunas políticas de la presidenta Fernández, a diferencia de Macri. No, yo creo que ahí están confundidos, no, es normal a la distancia. Yo creo que es normal a la distancia. ¿Por qué? Porque es interesante lo que yo les voy a explicar ahora. ¿Cuál es lo interesante? Primero, por eso les anticipaba, pero me gusta anticipar, no con el hecho consumado, no el partido comentarlo el lunes cuando terminó el domingo, sino comentarlo el sábado. ¿Por qué esto? Porque en realidad lo que debemos decir es que los 3 candidatos que vos nombraste son totalmente diferentes del actual presidente de la Nación. Es decir, los 3 más o menos increíblemente, son 3 empresarios. Tanto Scioli fue empresario, como Macri empresario, y como Massa no empresario, pero no ha tenido, digamos, un muchacho muy joven. Es decir, tienen un comportamiento político muy diferente a lo que es la actual presidenta. Por eso decía yo que cualquiera que gane, lo que pasa que en el caso de Scioli, que es el candidato entre comillas oficialista, va a ser muy claro el enfrentamiento. ¿Qué está pasando ahora, antes de las elecciones? ¿Por qué está pasando? Porque como Scioli no puede enfrentar a la presidenta porque significaría un suicidio político, claro, tiene de alguna manera algunas señales. Por ejemplo, tiene una señal que él sabe que tiene que recostarse en el peronismo histórico, los gobernadores de las provincias, que allá son importantes, porque él está pensando que viene seguramente la contraofensiva de la presidenta cuando él sea presidente. Bien, entonces, ¿esto qué significa? Significa, por ejemplo, un tema, para clarificarlo, podemos varios, pero un solo tema. ¿Cómo se negocia con los, entre comillas, fondos buitres? Es decir, los que tienen la deuda argentina. Para la presidenta es un tema cerrado, no se negocia de ninguna manera. Si no se negocia de ninguna manera, prácticamente la Argentina está condenada, no tiene ninguna posibilidad. Entonces, los 3 candidatos, incluido el candidato presidencial, el oficialista, le dijo, ¿a quién le dijo? No lo dijo él, porque no lo puede decir, se lo dijo al que va a ser su futuro canciller. Fue a nada menos que a Nueva York, al Consejo de las Américas, y dice, nosotros vamos a tener otra política, vamos a negociar con los bonos. Esto cayó como una bomba en Buenos Aires. Entonces la presidenta, que hizo ahí nomás,
mandó al jefe de gabinete, al ministro de Interior, a decirle: este señor no nos representa, porque estas son las banderas que debemos que mantener, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se está claramente perfilando esta situación, donde Argentina está en una situación enormemente delicada, y yo creo que se puede dar, es muy probable, que el peronismo tradicional, volvemos al peronismo histórico, se va a tener que, el presidente que salga, en este caso Scioli, va a tener que recurrir a ese peronismo, porque va a tener, esto para mí es indudable, va a tener desde el primer momento el acoso de la presidenta y sus, digamos, los que están con ella. Pero déjeme preguntarle un detalle que a la Sí. distancia es imposible saber. ¿Cuál es más cercano al peronismo histórico? ¿La presidenta Fernández o la estrategia de Scioli? Excelente pregunta a la distancia. Es mucho más cerca lo de Scioli. Scioli es más parecido al peronismo histórico. Exactamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, está Scioli y está este hombre que sacó el 2% de los votos, el último que nombraste, Adolfo Rodríguez. que fue gobernador de una provincia de San Luis, que sigue siendo el hombre fuerte en esa provincia. Tenés a Massa, que ahora está de contrincante por un problema, porque iban a ir juntos. Un dato importante: en las elecciones del 2013 iban a ir juntos Scioli y Massa. A último momento, en el último minuto, se separaron. Entonces, quiere decir que más o menos hablan el mismo lenguaje, aunque ahora estén peleados. Y hay otros peronistas que son de los gobernadores que acompañarían a Scioli. Yo creo que el grupo de la presidenta es un grupo que ahora tiene poder, porque, como decimos nosotros, tiene la billetera. Porque Argentina, a pesar de ser un gobierno constitucional, formalmente federal, es un gobierno tremendo, es un sistema tremendamente unitario. El que tiene la chequera es el que determina la política, y la chequera pasa el 11 de diciembre de la presidenta a que gane, en este caso Scioli, o que gane. Y ahí cambia la historia, porque con la chequera se ordena, digamos, la política. Es muy crudo decirlo así, pero esa es la realidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Estamos conversando, tomando café. Asociada precisamente a esa preocupación que tenemos los que miramos a miles de kilómetros de Buenos Aires, sí, esta política argentina tan particular, porque tiene su particularidad. Doctor, ¿cómo está eso de cuál es la promesa del peronismo para Argentina? ¿Por qué es bueno el peronismo? ¿Por qué es lo único que hay? ¿O porque realmente lo que se alterna en este caso del régimen kirchnerista a un régimen, digamos, que usted nos ha puesto la duda de que sería solo una transición para la continuidad del régimen Fernández? Es decir, si es así, estamos frente a una situación que por principio más bien llena de angustia que de esperanza. No, pero yo creo que me entendiste mal, no de transición para nada. No. El nuevo gobierno no va a ser, va en principio lo que quería explicar, que es muy probable, incluso el gobierno de Scioli oficialista, que va a ser enfrentado al gobierno, a lo que era hasta ahora el gobierno, para identificarlo, el kirchnerismo. Uh-huh. El kirchnerismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si vos ves el peronismo es una cosa muy inexplicable. Inexplicable para un argentino, imagínate para un extranjero. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque te explico por qué, es muy fácil. Nosotros hemos tenido, de la recuperación de la democracia, hemos tenido un gobierno menemista, digamos, de un gobierno que lo podemos catalogar de la derecha, donde el señor Scioli y todas las personas, incluso los Kirchner, eran amigos. Entonces no hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse. Entonces, esta gente surgió todo de eso. Entonces, de eso ponemos una historia y pasamos a la historia opuesta. Del 2003 ahora, que es el kirchnerismo, digamos, que se quiere juntar con los sectores, entre comillas, de izquierda. Siempre pongo la comilla porque si no se entiende, digamos, el sistema, pues, como de izquierda ya hace tal política, como de derecha, bueno, esto es una cosa bastante complicada. Entonces, el peronismo ha engendrado, y ni quiero volver atrás la historia, la de que el 70, que generó las AAA, grupos de paramilitares, etcétera, donde el gobierno de María Martínez Perón, que sucedió al gobierno de Perón, pues, toda una historia larga. El peronismo ha engendrado una serie de cosas que, por eso le decía el chiste recién, increíblemente, prácticamente parecería, hay gente que no le gusta de esto, por ejemplo al señor tampoco le gusta, que prácticamente cuando el peronismo no está en el gobierno, no se puede gobernar. Prácticamente es una situación bastante difícil. No es políticamente correcto decir esto, pero en realidad es una situación bastante complicada en la Argentina. Lo que pasa es que ahora se ha generado un deterioro muy grande
institucionalmente. Esto es el tema que yo remarco, siempre lo remarco en mis clases. Un deterioro institucional muy grande, que es un poco lo que estábamos charlando contigo en la universidad esta mañana. Es decir, ¿qué pasa? Evidentemente hay una situación donde la Argentina se ha deteriorado mucho, enormemente deteriorado. Por supuesto, esto seguramente a mucha gente no le va a gustar, pero la realidad es un deterioro que lo marcan todas las estadísticas nacionales, internacionales. La Argentina hace 4 años que no crece, ha aumentado el nivel de pobreza, etc. El gobierno, el sector del gobierno dice no, que el país, Alicia en el país de la maravilla, pero en realidad Argentina está muy deteriorada y el gobierno, cualquiera sea el gobierno que suma el 10 de diciembre, va a tener una situación muy complicada. Del BAMU prácticamente hay muy poca reserva en el Banco Central. Se está dibujando con este swap que dan los chinos, ahora con el mecanismo de los chinos, por los negocios que están haciendo los chinos en Argentina, que le da, digamos, algunos préstamos al Banco Central. Pero en realidad la situación es muy complicada. Entonces, estamos en víspera de no una elección que va a definir 2 modelos, como se quiere presentar, sino que al contrario, a partir del 11 de diciembre vamos a estar en otra situación, que puede ser muy complicada, pero nadie tiene escrita la historia de antemano. Puede ser muy complicado o puede ser una situación que se encarrile. Yo lo veo complicado. ¿Dice? Cuando vamos precisamente a este proceso que se está viviendo en Argentina, don Norberto, y todo lo que dicen las encuestas, yo recuerdo el proceso electoral costarricense del año anterior. Don Luis Guillermo Solís, el actual presidente, iba de último en las encuestas prácticamente. Se dio un fenómeno muy interesante y al final él estuvo a la cabeza en la primera ronda y en la segunda ronda pues, consiguió la presidencia del país. Viendo todo este contexto que hay en este momento en Argentina y ese mismo deterioro institucional que hay y que usted hace mención, ¿podría pasar que se revierta este número de encuestas y que tal vez los candidatos que están arriba suban? Yo creo que no. Esto, ¿viste? Uno puede decir que es la opinión mía, yo no soy encuestólogo, no tengo, es mi percepción. Si tú me preguntas a mí, mi percepción es que estos números pueden variar muy poco. Por eso hice la introducción, digamos, el 40% pueden dar ahí, puede ser el 41, el 39, en una situación, pues yo creo que está en una situación muy pareja, muy pareja. No te puedo decir, digamos, es muy probable decir. Yo creo que hay balotaje, yo personalmente creo que va a haber balotaje, pero bueno, de todas maneras esto es una situación, te vuelvo a repetir, una situación, digamos, que después tenemos que analizar qué pasaría con Scioli o qué pasaría con Macri. Yo creo que de esas 2 personas no pasa. Claro, sobre todo porque tienen la ventaja ustedes de no fiarse necesariamente de las encuestas, porque aquí en los resultados que les di antes son los resultados de las elecciones primarias, donde votó el 73,96% de la población. Entonces, digamos, una encuesta es diferente a ya ir a generar, digamos, la voluntad política del voto sobre alguno. Pero digamos que van a balotaje, efectivamente, y que va Scioli, como dicen, digamos, generalmente los números. Seguro, eso es seguro. Y el otro sería entonces Mauricio Macri. Sí. ¿Usted cree posible, bajo esa hipótesis que tanto le gusta a usted, del balotaje, que Massa se alíe con Macri para que no gane Scioli? Bueno, esa es la gran pregunta. Si hay balotaje, hablamos otra cosa el 26 de octubre, es otra historia. Yo creo que esta unión va a ser mega complicada. Sí. Yo creo que una balotaje incluso, ¿por qué? Porque ese electorado, el 20 y pico por ciento, gran parte de ese electorado es peronista, y entre votar a Macri y votar a Scioli es probable que se incline más por Scioli que por Massa, por Macri, perdón, por Macri. Es decir, por eso digo, hay 2 situaciones. En las 2 situaciones está más cerca el triunfo de Scioli, en las 2 situaciones. Es mi interpretación. Claro, porque yo lo que logro determinar son 2 lecturas. Sí. Una es una preocupación institucional, sí, ¿verdad? Usted lo explicaba al inicio, yo nada más voy a retomarlo brevemente, pero el sistema electoral argentino lo que prevé para el próximo 25 de octubre es que si una persona tiene más del 45% de los votos, queda electo presidente. Sí. Si tiene el 40%, pero le lleva 10% al que le sigue, queda presidente de Argentina. Sí. Y el detalle sobre el que don Norberto llamaba la atención es que en las primarias Scioli alcanzó el 38,67, es decir, que podría rondar el 40%, 40.02, 40.03, 40.04.
El deterioro institucional del que usted nos habla, y quería centrar esta pregunta en esto, es la confianza ciudadana y popular en que esos resultados que arrojen el 40,05 sean efectivamente creídos por la población, don Norberto. Por eso les dije por eso les dije al inicio del programa, que va a quedar en este programa grabado, es decir, el problema que puede surgir, si se da ese escenario, puede surgir el domingo a la noche. Claro. Porque ya están los antecedentes, no solo de Tucumán, sino de otras partes, porque el sistema, de otro tema para hablar, porque podemos estar todo el día acá, son varios el tema, sistema, no sé cómo será el costarricense, pero el sistema político, digamos, argentino en ese aspecto electoral es una antigüedad del siglo XIX. Estamos muy mal, por ejemplo, se vota una boleta larga así, se vota, digamos, no hay, no sé cómo es acá, no hay. Estamos igual, no se preocupe. Bueno, es la misma boleta con lapicero. Bueno, es una locura, ahí no hay lapicero en la boleta, usted agarra la boleta así, que usted vota presidente, vice, senadores, gobernadores, diputados nacionales, diputados provinciales, y parlamentario al Parlasur, que es otra historia. Bueno, sí, entonces tiene un metro la boleta. Entonces se da cuenta que es medio complicado el tema, además de los fiscales, que los fiscales le roban la boleta, todo el mecanismo, la verdad, que en pleno siglo XXI da vergüenza. Bueno, y nada más antes de dar la palabra a Francisco, pero quería profundizar en la última pregunta que hizo. A ver si lo interpreté bien. La presidenta Fernández ve al gobierno de Scioli no como una transición, sino como un impas para dentro de 4 años, ¿verdad? No como una transición. Sí, bueno, que sirva para dentro de 4 años, sí. Ella misma, sí. O alguien que ella represente. Sí, ella misma yo creo que no tiene. No un hijo, ni nada. No, ella misma. Yo en mi opinión, ella misma, porque es relativamente joven, está bien, no es una mujer que se puede decir. Tuitea mucho, con muchas ganas, sí, se nota que está bien. No lo hace ella, No, me está desmintiendo eso, porque créanme que yo pensaba que era la presidenta Fernández. ¿Que ella misma? A veces. Depende del tweet, cuando usted ve un tweet muy sacado de tono y dice... Pero digamos que es de ella seguro, digo que no sé si físicamente lo hace ella. No, sí es de ella, no, ninguna duda. No, por eso digo, una persona que, digamos, está, de hecho lo está diciendo, no es que lo diga el profesor Consani acá en este programa en Costa Rica, lo está diciendo los más subsecuentes, está diciendo que por ejemplo, las abuelas de Plaza de Mayo, alguna diputada nacional, dice, bueno, este es un gobierno, va a ser de transición. Te lo traduzco, eso lo digo yo. Tenemos que soportar a este hombre y preparando que vuelva Cristina, porque Cristina es la pureza y este hombre puede ser medio impuro, digamos, así en términos bien claros para que lo entienda la audiencia, ¿no? Entonces yo creo que está esa la situación. Por supuesto se va a desmentir si el embajador de Argentina ve este programa, este profesor que está diciendo, bueno, ustedes serán testigos de lo que yo digo, lo que yo dije, no, a lo mejor me criticarán o no, pero digamos, seremos en próximos tiempos, espero que me manden un mail, a un Twitter, profesor tenía razón, no tenía razón. Y como hay tanta gente del cuerpo diplomático viendo este programa, no tiene nada que ver con usted, pero me acordé porque es un embajador que ve, el embajador de Israel, que todas las tardes ve Matices, te lo agradezco, y el embajador de Argentina, que seguramente va a referirse a las palabras de don Norberto cuando necesite, bienvenido también, don Francisco. Yo insisto tal vez, doctor, porque es necesaria la prospectiva, es un ejercicio que no podemos eludir. ¿Qué le espera a Argentina entonces con el régimen político que tiene? Usted ha hecho aquí una observación puntual, hay un deterioro institucional, hay una situación política que se está fraguando entre fuerzas que tienen sus niveles de contradicción y afirmación, tanto histórica como política. Pero pensándolo desde el punto de vista de lo que ha de ser el futuro de Argentina, tocó usted el tema de los fondos buitre, me pareció muy pertinente porque es un tema delicado, pero es un tema delicado para el prestigio de Argentina a nivel internacional, en el cual se juegan muchos aspectos de su estabilidad financiera y se juegan muchos aspectos de su desarrollo también, porque es una nación fuerte, es una nación que sigue teniendo peso en el Mercosur. Yo tengo una inquietud porque veo más bien al actor Argentina en el concurso del Mercosur y en la región, como actor regional. Es decir,
no tendremos noticias nuevas, no tendremos una tendencia a la diferenciación de lo que hasta ahora podemos nosotros conocer. Estoy pensando en ese escenario que se construye a partir de Scioli, digamos, que con una sombra llamada Fernández y con un ejercicio respecto a su labor y su influencia en el Mercosur. Esa es una cosa que me preocupa porque tal vez nos llame la atención, porque si no va a cambiar nada, si vamos a tener lo mismo, es bueno saberlo. No, yo creo que, por eso tu pregunta ya un poco salimos. Primero te voy a responder a la pregunta de los fondos buitre y después al tema del Mercosur, el marco regional. Con respecto a los fondos buitre hay que decir muy claro, para que no quede duda a la audiencia alguna, yo estoy totalmente en contra de los fondos buitre. Creo que lo que Argentina logró esta votación en Naciones Unidas fue muy valiente y todo, pero, y acá por eso nos permite la universidad, que como siempre digo yo, es la catedral de la libertad y no tenemos ninguna decisión de quedar políticamente correcto. Quiero digamos, recordarle a los amigos de la audiencia que todos los compromisos argentinos que tomó con el exterior fueron avalados por el Parlamento argentino. Si los fondos buitre no cayeron como extraterrestres, fueron compromisos que Argentina asumió cuando contrató la deuda. Y incluso, para más información, tenemos nuevas deudas, por ejemplo, nuevos contratos con China, y en el caso, está específicamente dicho, en el caso que haya conflicto, no van a ser los tribunales argentinos los que van a resolver, sino van a ser los tribunales de Londres, en pleno 2015. Entonces, quiero recordar eso, porque si no parecería, digamos, que alguien está a favor o en contra de los fondos buitre. Quiero que nos ubiquemos en este contexto de lo que significa. Lo que está claro, y ustedes van a ser testigos de eso, como que se desmienta absolutamente, está claro que el señor Scioli y los otros candidatos están por hacer algún tipo de arreglo con los fondos buitre. Eso está absolutamente claro. Seguramente, si alguien escucha, no, está aquí, bueno, ya lo veremos. Yo creo que eso está absolutamente. Lo que pasa es que no es políticamente correcto y es un poco para la tribuna decir, vamos, estamos en contra. Esto lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque nosotros, y ahí los involucro a ustedes como latinoamericanos, nosotros latinoamericanos tenemos la gran gracia del verbo, tenemos un idioma maravilloso, pero a veces somos poco serios institucionalmente hablando. Entonces las instituciones son muy valiosas y la institución hay que protegerla. Entonces, no con grandes discursos grandilocuentes, sino que vemos cómo se puede encaminar los destinos de un país. Y en ese marco y en el marco regional que vos dijiste, yo no creo que haya duda, digamos, que hay un cambio en el señor Scioli o cualquier candidato. Yo creo que el Mercosur es un logro importante. Lo que pasa que en ese también tema del Mercosur debemos ser respetuosos, debemos hablar el lenguaje de lo que fundaron el Mercosur. ¿Qué es el Mercosur? El Mercosur fue la idea de generar una identidad regional entre países, digamos, que se habían dividido por la historia, por cuestiones ideológicas, por gobiernos militares que fueron nefastos. Y esto hay que recomendarlo, que veíamos al adversario, a nuestro vecino, como un enemigo, con los brasileños, con los chilenos. Fuimos a una guerra prácticamente en el 78 que la salvó el Papa en los últimos minutos. Bueno, este Mercosur político es muy valioso, pero ese Mercosur se ha estancado, digamos, se ha quedado históricamente. Entonces, lo que es importante es reflotarlo, pero volver al Mercosur original y no tener, digamos, la invocación de un Mercosur, de una integridad que no se da en los hechos, y no hay serios problemas, digamos, con los países vecinos. Voy a hacerle la última pregunta sobre las elecciones en Argentina. Vamos a la pausa y regresamos para hablar sobre Mercosur y órganos de integración. ¿Cuál es el organismo que regula y que organiza las elecciones en Argentina? Bueno, esa es una interesante pregunta, ¿ves? Muy buena pregunta, porque ese organismo depende del Ministerio del Interior. No, ¿por qué? Bueno, no es independiente. No es independiente. Bueno, ustedes de afuera lo ven con gran sorpresa, no es independiente, no es la justicia, es un organismo que depende del Ministerio. Entonces, es lo mismo, digamos, que jugar con la misma, es bastante, la sorpresa tuya es lo que, insisto, el tema institucional. Me parece que no es, obviamente esto hay que mejorarlo lo más rápidamente posible. Ahora, después de lo que pasó en Tucumán y todo, se va a hablar de la reforma electoral. ¿Ok?
que se viene hablando hace mucho tiempo y no se ha concretado. Pero una de las reformas electorales es esa pregunta, que fue muy oportuna. ¿Cómo se llama la institución? No, que lo depende, regula? depende del Ministerio del Es Interior. que aquí, por ejemplo, aquí en Costa Rica se llama el Tribunal Supremo de Elecciones, No, en Venezuela no. se llama el Consejo Nacional Electoral, en Argentina. No. En Argentina hay una Cámara Nacional Electoral, pero eso va cuando hay problemas, pero que organiza todo es el Ministerio del Interior. El propio Ejecutivo. El propio Ejecutivo, exactamente. Ministro del Interior depende de un ministro, depende de la presidencia. Ok, bueno, yo le quiero decir a nuestros oyentes y televidentes, para ponerlo en paralelo en Costa Rica, nosotros tenemos el Tribunal Supremo de Elecciones, que sabemos es un órgano independiente, que se convierte prácticamente en el cuarto poder de la República en tiempo electoral, que ocupa simbólicamente, dichosamente desde el 49, pero es un simbolismo muy fuerte, el mando de la fuerza pública desde 6 meses antes de las elecciones nacionales. Y lo que nos está contando don Norberto, imagínese usted que sea el Ministerio de la Presidencia, que es el Ministerio del Interior argentino, el que organice las elecciones en un país. Quería llegar a ese punto. Y a usted que le gusta tanto la perspectiva, hoy en la noche juega Argentina contra Paraguay. Mañana nuestros televidentes van a ver ese partido. ¿Gana Argentina o no gana Argentina? Está complicado, está complicado Argentina. Encima sin Messi cada vez las posibilidades son menores. Estamos muy complicados, muy complicados. Ese partido ya en la Copa América en Chile fue bastante complicado y Paraguay de local lo veo difícil. Sí, está difícil porque además perdieron en casa. Lo veo difícil. Y lo veo difícil, va a ser dura las clasificaciones, incluso a Brasil le va a costar mucho. Ustedes lo juzgan mañana para el partido. Cuando ustedes vean el programa ya jugó Paraguay contra Argentina. Vamos a la pausa comercial. Regresamos para hablar con el profesor Norberto Consani. Ahora vamos a pasar a hablar de temas regionales. Del Mercosur, que es un enorme mercado, es el cuarto mercado más grande del mundo. Hablaremos también sobre órganos de integración regional, por ejemplo, como la UNASUR, el Parlasur, y hablaremos de la OEA también y de CELAC, donde está Costa Rica y dirigió el año pasado. Vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. Volvemos a Matices, muchas gracias por acompañarnos esta semana en el Matices Internacional. Estamos con don Roberto Consani, el profesor Roberto Consani, es director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Dedicamos la primera parte de esta entrevista a hablar sobre una coyuntura que es inevitable en este instante, que es el tema electoral en Argentina. El próximo 25 de octubre son las elecciones allá en ese país y por supuesto ya tuvimos una introducción bastante generosa para entender lo que va a pasar ese día. Pero bueno, hablemos un poco más amplio. Empecemos hablando del Mercosur. El Mercosur se fundó en 1991, lo fundaron 4 países, Argentina uno de esos, Brasil, Paraguay y Uruguay. Cuando yo estudié los datos del Mercosur me impresionó algunos datos. Por ejemplo, el PIB, que alcanza 4,58 billones de dólares, es el 82,3% de toda Sudamérica. Digamos, 8 de cada 10 millones se producen precisamente en el Mercosur. Tiene además el 70% de la población, tiene 13 millones de kilómetros cuadrados, es un mercado impresionante, es el cuarto bloque económico del mundo. Pero eso así surgió en el 91. Usted nos acaba de decir, profesor, que ha cambiado y que hoy está estancado el Mercosur. ¿Por qué? En un momento en que es digamos, el estrellato del libre comercio internacional. No, ahí creo que es un error en este momento. Todos los datos esos que vos decís son ciertos, son estadísticos, fundamentalmente gran parte de eso es Brasil, por lo que significa así como el gran gigante latinoamericano, de alguna manera. Pero yo te diría que es importante hacer un raconto histórico, que es un poco lo que también voy a decir en la conferencia hoy en la universidad. ¿Por qué? Porque el Mercosur nace más
que en esos datos económicos nace con una perspectiva política. Esto hay que marcarlo con todo. ¿Política de qué? Que fue el presidente Alfonsín y el presidente Sarney fundamentalmente como los grandes motores en ese momento. ¿Por qué? Porque veníamos de décadas de desunión, décadas de ver al vecino como enemigo, lo mismo que ustedes vieran acá, digamos que en la América Central, los países de Nicaragua, por ejemplo, por un caso, enemigo. Entonces nuestras Fuerzas Armadas se prepararon para ver a ese enemigo, el ejemplo dramático con Chile. Bueno, esa idea fue extraordinaria. Entonces nosotros tuvimos un gran avance, un gran proceso del Mercosur que llamó la atención al mundo. Hasta que, con cambio de gobierno, por eso lo de política, vino el presidente Menem y le dio ya, pasó de lo político a lo económico, a formar un gran mercado, pero un gran mercado no tanto de integración, sino un gran mercado que sea funcional a las multinacionales o las transnacionales. Y se fue diluyendo. El Mercosur fue perdiendo dinámica, fue perdiendo, digamos, impulso, se fue desgastando. Porque cualquier proceso de integración es fundamental la voluntad política de los actores. Es decir, pasar de una noción limitada de la soberanía a una soberanía ampliada. Es decir, jugar el juego como en su momento, y esto lo hago un gran paréntesis, no poner lo que pasa ahora, pero como en su momento significó el proceso europeo. Es un proceso que lo dinamizó de una manera muy, muy clara los alemanes y los franceses. Bueno, ese proceso fue extraordinario, pues no pongamos la actualidad, entonces el Mercosur fue perdiendo. Y además algo que es fundamental, que es el gran drama de hoy del Mercosur y todos los procesos de integración latinoamericano, el UNASUR, o la futura CELAC, etc. ¿Por qué? Nosotros tenemos que crear, cuando se hace un proceso de integración, instituciones. Retomo lo del bloque anterior, instituciones. ¿Qué significa esto? Significa tener un parlamento que legisle, significa tener una corte de justicia que dirima, como en cualquier sociedad civilizada, los conflictos, como lo tiene efectivamente Europa. No para copiar de Europa, sino para que el proceso de integración no dependa del humor de los ejecutivos, dependa de las sociedades. Las sociedades toman que le significa a los pueblos, cuando uno dice hay un parlamento, hay un proceso de integración, le significa cambio en su vida cotidiana, no en su discurso, no en su vida cotidiana. Entonces el Mercosur fue perdiendo hasta que surgió, fíjense ustedes, su momento en la década, en el inicio del siglo XXI, la presidencia de Lula y el presidente Kirchner, 2003, la época, y ahí se le dio de nuevo un impulso, se reflotó el Mercosur. El Mercosur de vuelta una idea política. De nuevo estos dos presidentes pensaron esta línea, digamos, de reflotar el Mercosur. Pero sí, al no tener, otra vez volvemos a fines de la década la década pasada, otra vez a tener una gran crisis. Incluso en las elecciones, las últimas elecciones en Argentina, pues había presidentes, o en Brasil, había candidatos a presidentes que querían bajar el nivel del Mercosur. Cerdá, por ejemplo, claramente en Brasil, Menem, claramente en Argentina. Es decir, eso no se da hoy. Ese debate, algunos dicen que puede ser que Macri, yo no creo, yo creo que el Mercosur políticamente está, pero falta la voluntad política mayor de darle las instituciones respectivas. No están las instituciones respectivas. Y eso es un grave problema con el tema del Mercosur. En este momento, ¿el Parlasur es una muestra o un reflejo de la situación actual del Mercosur? Bueno, ahí ustedes tienen el tema del Parlasur. Fíjense lo que ha pasado con el Parlasur. Esto es importantísimo, que seguramente va a sorprender a la audiencia acá en Costa Rica. ¿Por qué le digo esto? Porque el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, un dato. Yo les voy a dar un dato que lo conoce muy poca gente y lo va a sorprender este dato también, que es histórico. Cuando se crea el Mercosur, en el año 91, escuchen bien esto, se crea en el 91, los que estaban negociando en Asunción el tratado que va a dar nacimiento al se olvidaron de una cosa. Y esto parece un chiste, pero fue verdad. Se olvidaron de los parlamentos, no figuraban los parlamentos. Entonces, ¿qué hicieron? Unos minutos antes de cerrar el último artículo, si ustedes se fijan, el artículo 24, dice, se va a crear una comisión parlamentaria conjunta. Es decir, el rol de alguien dijo, ¿cómo no están los parlamentos? Acá tienen que estar los parlamentos. Bueno, se creó esa comisión parlamentaria. Esa comisión parlamentaria conjunta tenía la finalidad de ser
y esto es importante, tenía la finalidad de ser la impulsora, la futura creadora de un verdadero parlamento. ¿Cómo se dio en el caso de Europa? ¿Qué significaba esto? Esto es importante. Significaba que esta comisión parlamentaria conjunta, integrado por representantes de los partidos políticos de cada país, ¿no es cierto? Cada país, 4 o 5 parlamentarios a esta comisión. Dije, bueno, vamos a pasar de la comisión a un parlamento. Perfecto, el 2007, yo estuve en Montevideo el 7 de mayo del 2007, se crea el Parlamento, el Parlasur del Mercosur. Pero atención a esto porque es importante, no sé cómo será acá el Parlamento Centroamericano, pero es importante porque el Parlamento del Mercosur, los parlamentarios no tienen funciones legislativas. Es decir, lo que ellos adopten no vinculan a los pueblos. Que quede clarito esto. Sí, no tienen función, no es el Parlamento Europeo que produce la norma comunitaria, lo que se llama derecho comunitario. Entonces el Parlamento del Mercosur o el Parlasur significa que 2 o 3 veces por año se reúnen los parlamentarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a elaborar proyectos de recomendación a los respectivos estados nacionales. Bien, ¿quedó claro eso? Perfecto. Entonces, ahora, fíjense lo que ha pasado, que ustedes no me lo van a poder creer, seguramente los oyentes tampoco, por eso tenemos la maravilla de Internet, vayan a Internet cuando termine este programa. Ahora, ¿qué ha pasado? En esta lista que yo les mencioné, ¿grande? Se eligen parlamentarios al Parlasur. Sí. Se eligen en vez de designarlo, digamos, tanto el partido, tal partido, se vota como se vota cualquier diputado. Okay. Bien. 43. 43. Se vota 43 a nivel nacional, federal y a nivel de cada circunscripción. Bueno, ¿por qué la sorpresa? Porque estos parlamentarios que se van a elegir ahora, el 25 de octubre, ¿saben cuándo van a empezar a ejercer? ¿Cuándo? 2020. ¿2020? Okay. ¿Y los que están ahorita cuándo se eligieron entonces? ¿Cómo? Los que están ahorita ¿cuándo se eligieron? ¿Cómo los que están no, ahorita. Claro, terminan ahora. Estos son por Argentina, estos 43 van a ingresar a un parlamento que recién va a funcionar en el 2020. Ok. No es un chiste. No es un chiste y creo que estoy en mi sano juicio. ¿Quién ideó esta? Como se dice en inglés, who knows, quién sabe. Pero esta es así, pero falta el otro ingrediente que nos va a impresionar. No, me diga que hay otro. Dios. Cobran. Bueno, no, sí, ese yo lo esperaba. Créame que yo lo esperaba. Cobran salario desde ya, aunque asuman 5 años después. Sí, señor. No, sí, esto es, bueno, yo le voy a contar una cosa. En el Parlamento Centroamericano, del que no es parte Costa Rica, porque Costa Rica no admitió adherirse al Parlacén, efectivamente los mejores salarios de Centroamérica están sin duda alguna en el Parlamento Centroamericano, solo que nosotros no elegimos diputados. Pero es importante que ustedes sepan algo. Claro, el malo de la película es el profesor Consani, que dice estas cosas con la institución, la integración. Pero les voy a decir más. Lo extraordinario de esto, lo extraordinario, y para mí extraordinariamente preocupante también, es que todos los partidos políticos, todos participaron en esto, no es el gobierno y la oposición, todos. Claro. Todos presentaron para presentar candidatos al Parlasur, en estas condiciones. Claro, pero es que imagínense el tipo de cambio que le permite a ustedes como partido político ofrecerle a una persona. Le digo, profesor Consani, deje de hablar en contra por favor, del Mercosur y yo le doy una diputación al Parlasur. Imagínense, es un proyecto de vida ser diputado del Parlasur. Bueno, y es un tipo de cambio muy valioso para los partidos políticos. Bueno, desgraciadamente, ahí tenemos que cuestionarnos profundamente, por eso el rol, el deber que tenemos, ya no el derecho, el deber que tenemos la universidad de molestar este tipo de cosas, por más que entonces no sea
no sea políticamente correcto, que sea prácticamente una mala palabra, porque algunos que lo han dicho, yo le he dado en un programa de televisión en Argentina, le comentaba a los profesores hoy en la universidad, y los periodistas me miraban azorados, como decía semejante, como no digo semejante nada, digo, vayan a ver, ustedes también, la gente que lo está escuchando, digamos, va a decir, ¿cómo puede ser esto? Bueno, vayan más tarde, averigüen cómo es esta historia. ¿Por qué el del año 20? Porque recién los brasileños van a elegir, los uruguayos también, y recién va a funcionar en estas condiciones en el 2020. Además, no sigue siendo vinculante. Es decir, un parlamento que no legisla. Digo, para los oyentes, un parlamento legisla, cualquier parlamento del mundo. Este parlamento no legisla. Además, no legisla. Es decir, no sé si va a legislar el 2020. Hoy no legisla. Se está diciendo, bueno, ¿qué significa? Ahora, una pregunta, una reflexión, ya latinoamericana, ya no argentina, ya latinoamericana. ¿Cómo podemos, en pleno siglo XXI, en el 2015, digamos, avalar este tipo de cosas por, insisto, unanimidad? No por tal o cual partido. Porque los que van a ir a votar el 25 en Argentina va a estar la lista puesta ahí. Las implicaciones de esto están sobre la mesa, doctor, pero hay una preocupación que no debemos soslayar. ¿Qué queda de la institucionalidad del Mercosur que sea rescatable? Es decir, en el pasado hemos visto, los que estamos lejos de Argentina, conflictos como el de las papeleras entre Uruguay y la Argentina. Hemos preguntado, ¿han pasado estos asuntos por las instituciones del Mercosur? ¿Se han resuelto en sede comunitaria? ¿Ha habido una tendencia a fortalecer, digamos, normas, reglamentos, vínculos, jurisdicción comunitaria? Bueno, qué buena esa pregunta, por eso muy buena la idea, digamos, a los organizadores de este programa Matices, que hay un profesor también que nos acompaña en la universidad, porque sinceramente es una excelente pregunta que complementa lo hemos puesto de acuerdo para nada, lo conocí hace pocas horas al profesor acá, pero hace una pregunta interesantísima, y muy interesante, justamente viene justo lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque casualmente, y esa es la gran, enorme diferencia cualitativa con Europa, en este aspecto, es que casualmente en Europa sí hay una legislación, por ejemplo, sobre el medio ambiente, que hubiera permitido resolver, sin llegar a una instancia judicial, con un gasto que significa ir a una Corte Internacional de Justicia, resolver el problema entre argentinos y uruguayos por las papeleras, porque hubiera habido una legislación mercosuriana de medio ambiente que argentino, Brasil o quien sea tiene que respetar. Como no hay esa voluntad política de crear una legislación, entonces estamos en este drama que hoy, 2015, tenemos el mismo problema que hace 20 años cuando creamos el Mercosur. Es lo que yo dije hace unos minutos, no tenemos las instituciones que pueden dar un salto cualitativo. Seguimos teniendo, digamos, un discurso político que por más buena voluntad que haya, que no descarto, no sirve para construir sólidamente un proceso de integración. El mismo fenómeno se da en el UNASUR y el mismo fenómeno, mucho más difícil, mucho más recién surge, el tema de la CELAC. Porque, ¿qué fue el Mercosur? No me lo preguntaron, pero se lo respondo. ¿Qué fue el Mercosur? El Mercosur fue la idea que Brasil, fue una idea de la Itamaraty, de la diplomacia brasileña, porque Brasil jugaba el global player, era jugador mundial, por eso integró los BRIC y toda esta historia, entonces ya le quedaba corto el Mercosur, porque entre Argentina y Brasil, es importante que lo conozca la audiencia también, y no por ningún tipo de chauvinismo ni nacionalismo estúpido, sino que Argentina era con Brasil las grandes potencias del sur y tenía el más o menos, y a Brasil se le fue alejando. Incluso cuando se crea el Mercosur todavía había un cierto equilibrio, pero evidentemente Argentina tuvo un proceso de gran retroceso en los años de los 90 y Brasil creció y Brasil fue jugador internacional. Entonces ya Brasil quería ser el gran, digamos, actor, que de hecho lo es, pero lo quería institucionalizar y nada mejor que el Mercosur. De hecho, Brasil limita con casi todos los países, salvo Chile y Ecuador, con todos los países. Pero que fue una criatura brasileña importante, pero desconoce. ¿Y por qué? Porque además quedaba fuera México, que es el otro gran actor latinoamericano. Entonces, la creación de la CELAC
viene a suplir eso, viene a suplir de integrar a ustedes los centroamericanos y de integrar a México y de integrar al Caribe, porque el Caribe ya hace parte de la OEA. Vos que te estás refiriendo también te referías a la OEA en la introducción de este segundo bloque. Es decir, la CELAC es más o menos, estamos todos menos Canadá y Estados Unidos. Claro, que ahí venía, digamos, haciendo una reflexión un poco más amplia, no solo sobre los sistemas de integración, sino inclusive los órganos cuasi supranacionales, es decir, como la Unión Europea, que no es supranacional en sí, pero aspira, digamos, en algún momento a ser supranacional. En América Latina, en América, ya no solo Latina, hemos visto experiencias donde siempre falta la institucionalidad. El Mercosur es el primero de ellos. De hecho, hoy acabo de recordar mis clases en el colegio, cuando decían, es que hay un sistema, yo estaba en los 90 en el colegio, decían, cuando estaba los sistemas de integración económica, el SICA, el Mercosur, lo veían desde un enfoque económico ya. Desde un enfoque político, la UNASUR, que también, digamos, le falta esa institucionalidad. La OEA, enormemente ninguneada por Estados Unidos y por Canadá, y además es un aparato muy pesado que se mueve muy lentamente a las necesidades de los países. Y la CELAC, que viene a integrarse, digamos, con mucho ímpetu por parte de los países caribeños, por parte inclusive de algunos países suramericanos como Ecuador, pero que yo siempre me he hecho la pregunta, bueno, ¿y ahora qué sigue? Digamos, el CELAC se reúne los presidentes y ¿qué sigue? Hay órganos institucionalizados, viene a sustituir, digamos, la lentitud de la OEA. Es el gran problema del continente, este tema de institucionalizar las integraciones. Exactamente, por eso esa palabra tan poco utilizada, que incluso tan poco nombrada, ni siquiera utilizada, que es la institucionalidad, tanto a nivel interno, como dijimos recién con la control electoral de las elecciones, también en un tema institucional, como a nivel regional. Hay un error, te rectifico un error que tuviste, digamos, en Europa sí hay una verdadera supranacionalidad, es el único caso en el mundo que hay supranacionalidad, porque la legislación europea es aplicable directamente en el espacio europeo. El derecho comunitario está por encima de los derechos nacionales. Ahí tenés una supranacionalidad. En el caso nuestro, en todo el ámbito americano, de todos los organismos, no hay nada que tenga que ver con la supranacionalidad. Porque además, esto está muy claro, los brasileños, y lo han dicho a nivel político, a nivel académico y a nivel general, no quieren saber absolutamente nada con una supranacionalidad. Y eso me parece que va en contra de una institucionalidad. Porque uno podés generar, digamos, instituciones o integraciones donde vos te reserves que sos el dueño de la pelota. Si a mí me gusta, te la doy la pelota, y si no me gusta, no te doy la pelota, que no tengo instituciones que me condicionen. Entonces, este es el gran drama. De eso no se habla, como hay una famosa película argentina. De eso no se habla, pero de eso hay que hablar si queremos crear institucionalidad. Porque si no, creamos instituciones, y las instituciones se van digamos, digregando. Pasó muy claramente con el tema también sudamericano del Pacto Andino. Se fue cuando vino Pinochet en Chile, se fue. Ahora en el otro extremo ideológico, Chávez se fue también del Pacto Andino. Y se van yendo, y unos se van yendo, y otros se van yendo. Entonces, efectivamente, ahora tenemos el problema entre Venezuela y Colombia, entre Perú y entre Chile con Bolivia por la salida al mar. Es decir, tenemos que crear institucionalidad para encauzar estos conflictos y no que sea decisión que puede ser, como jugó muy bien en la UNASUR para bajar los decibeles entre la relación entre Colombia y Venezuela, pero son cosas coyunturales. Tenemos que crear la verdadera institucionalidad y eso pasa por crear instituciones. Es muy curioso cuando analizamos toda esta complicada forma de hacer o de integrar las regiones o los países en la región, porque hay muchos aspectos que se comparten, dictaduras militares en la historia, incluso en muchos países el mismo idioma. También pasa por el tema de identidad, esos problemas de integración regional. No, este es una buena, el tema de la identidad. Yo creo que nosotros podemos, esto es muy interesante, el tema de la identidad, es uno de los grandes temas de las relaciones internacionales contemporáneas. La identidad, nosotros tenemos que crear, es un deber nuestro, las nuevas generaciones, por lo menos ya nosotros no, pero los que vengan después, crear una identidad latinoamericana. Parece muy fuerte, parece muy bajo. ¿Por qué? ¿A qué voy? ¿Qué significa? Primero significa el marco democrático.
Yo creo que el marco diplomático es fundamental. Ustedes le mostraron al mundo, y ustedes casualmente no porque esté en Costa Rica, pero Costa Rica, digo, señores, cuando todas había dictaduras por todo el país, tanto y la tragedia de Centroamérica, usted era la único, digamos, oasis en este mundo latinoamericano, que fue un horror. Nosotros subimos dictaduras militares, etcétera. Bueno, por eso digo que fue extraordinario el Mercosur para poner la cláusula democrática, el UNASUR para poner la cláusula democrática, es decir, no aceptar a ninguna dictadura militar en estos regímenes internacionales. Esto me pareció extraordinario, excelente. Esto es un paso rescatable que va. Segundo paso interesante, esto fue mérito del UNASUR, crear el Consejo Sudamericano de Defensa. Me pareció extraordinario porque siempre el tema de la seguridad siempre pasaba por los Estados Unidos, la Junta Interamericana de Estados Unidos, todo pasaba por Estados Unidos. Ahora, por primera vez, los latinoamericanos, con sus más y con sus menos, tenemos nuestro propio organismo de defensa. Se ha creado un instituto que tiene su sede en Buenos Aires. Eso también es un paso positivo. Y el tercer elemento que nosotros tenemos que pensar fundamentalmente en un tema que no lo hemos hablado esta tarde acá, que fue un error, ustedes periodistas, la aclaro. No lo hablamos acá, que es un tema de fundamentalmente del tema social, gravísimo en América Latina. Tenemos, por ejemplo, el protocolo de San Salvador, su vecino de acá, del derecho económico, social y cultural. Hablamos los derechos civiles y no hablamos los derechos económicos y sociales. Tenemos sociedades que están partidas, con niveles de pobreza inexplicables, inadmisibles, en pleno siglo XXI. Entonces, estos son los grandes temas que debemos resolver. No crear estas cosas, estos engendros para, como bien decía acá el amigo periodista, para beneficiar a algunos amigos políticos. No. Tenemos que ir a los temas centrales, que son lo que nos están pidiendo las sociedades, que son lo que nos pide la juventud. Tenemos que dar la representatividad, que aquel que tiene un cargo, tanto a nivel nacional, municipal, nacional y ahora legislativo a nivel regional, responda verdaderamente. No puede usar la política como trampolín para enriquecerse. Esto es una locura, una aberración, con semejantes sociedades, con semejantes carencias sociales. No puede ser que creemos ya una clase que se beneficie ejerciendo una función que por definición histórica es para defender los intereses populares. Es totalmente contradictorio. Y estas cosas que nosotros hagamos, esto es un golpe muy duro. Golpe muy duro, porque estamos hablando de Mercosur, estamos hablando de cosas que son inexplicables e inadmisibles. Esto alguien lo tiene que decir. Como yo no voy a buscar ningún voto, y soy lo único que lo tengo que decir. Por lo menos seguramente son esas cosas que uno se tira hacia el aire y alguno la va a retomar. Esta bandera la va a tomar alguno. Y esta bandera es una bandera que nos abarca a todos los latinoamericanos, no solamente argentinos, brasileños. Fíjese lo que está pasando en Brasil ahora. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué está haciendo Dilma? Todo lo opuesto que dijo en la campaña electoral para ser reelecta. Un drama. Y claro, fue fuertísimo, nada menos que Brasil. Y bueno, y entonces, sí. Y eso me lleva a una mención importante, el tema recurrente en todos los diálogos sobre América Latina. ¿Y los ejércitos dónde están? No, en el caso, esta pregunta, no, en el caso de Argentina, no, ese tema, el caso de Argentina, yo creo que no es, el tema está totalmente cerrado. Quiere decir entonces que en Argentina está totalmente cerrado. Entonces tenemos una institucionalidad democrática más fuerte, tenemos una vigencia de los derechos humanos, sí, preponderante. De los derechos humanos, aclarar, derechos humanos civiles y políticos, no económicos, sociales y culturales. Okay. Es un tema importante. Es que a mí me parece tal vez importante, doctor, que pudiéramos cerrar el programa teniendo un pequeño culito de candela con algo de esperanza. Es decir, ¿qué nos queda de esperanza? ¿Dónde estamos bien situados? Porque tiene que haber algunos espacios donde estemos logrando algo. Pero te lo acabo de decir, Sí. hemos logrado la democracia, como me preguntaste hace 2 minutos, el ejército, ¿no? Por lo menos Sí. en Argentina los ejércitos no tienen, Sí. lo que era la casta militar, no tiene ninguna vigencia en Argentina. Hemos logrado eso, tenemos que superarlo. ¿Cómo superarlo? Si hemos logrado una democracia, la democracia es, tenemos que ir a lo que yo digo, la república. Tenemos que crear la república latinoamericana. Esa debe ser la consigna revolucionaria para los nuevos tiempos. Crear la república con todo lo que significa la república. Esa es una consigna para las nuevas generaciones. Vamos a la república. Ya hemos hecho un gran paso con recuperar la democracia, bueno, ahora vamos hacia la república.
Y la República, volviendo al tema del amigo que se sorprendió acá, la República no puede permitir que haya una elección controlada por el mismo Ejecutivo. Muy bien. Y, claro, entonces nosotros tenemos que pensar en una república con todo lo que implica la república. Hay una película que se hizo en Argentina después del proceso después de la dictadura militar, que se llamó La República Pendiente. Bueno, nosotros, gran título latinoamericano de La República Pendiente. La República Pendiente. Muy Yo sugestivo. Muy sugestivo. tenía además dos preguntas que se alejan un poco de lo que hemos estado hablando, aunque en los últimos instantes he encontrado relación. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sí. ¿Verdad? Digo, para los costarricenses es muy cercano porque la Convención Sí, Americana claro. se llama el Pacto de San José. Sí, la sede está acá. Porque la Corte está aquí, Sí. a 6 kilómetros de donde estamos Sí. sentados hoy. Sin embargo, ya como sistema, no solo la Corte y la Comisión, hay muchos países que cuestionan el papel de la Comisión que tiene sede en Washington. Sí. Y algunos países que han sido condenados recurrentemente en América Latina por parte de la Corte, que en lugar de cumplir las sentencias, les queda más fácil abandonar el Pacto de San José. Yo veo un debilitamiento, ¿qué le parece? No te esfuerces mucho, porque no te quería interrumpir, te lo digo francamente. Me parece una vergüenza el retroceso de Venezuela de haberse retirado de cosas. Es un retroceso espectacular. Si el amigo dice cuáles son las cosas, casualmente decimos, de la democracia, los derechos humanos, que de ninguna manera podemos debilitar las instituciones que protegen, y ustedes tienen el orgullo extraordinario de estar en el medio de un país que tiene sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que mostró un ejemplo al mundo. De ninguna de eso hay que decirlo con todas las letras. Lo que han hecho algunos países con nombre y apellido, lo digo para que no haya ningún eufemismo. Venezuela es uno, Venezuela es claramente. uno, pues claramente, digamos que no, digamos, hay un retroceso de retirarse, digamos, de la Corte. Entonces, bueno, hay que decir, por más argumentación que me quiera, no se trata de eso. Si creamos organismos de una cláusula democrática y donde decimos el valor extraordinario de los derechos humanos, que me parece fantástico, entonces no podemos retroceder para atrás de irnos de las instituciones. Es una aberración. Pero Ecuador ha cuestionado, por ejemplo, no el papel de la Corte, porque no le servía, porque además estamos intercambiando presidencias con CELAC, pero sí el papel de la Comisión Interamericana. No, pero hay un tema que vos sabés que lo que vos me planteás es interesantísimo. Vos me planteás Ecuador, no lo nombraste, pero Venezuela, tal o cual país, como si fuera, digamos, medio, no sé cómo explicártelo, como si fuera una cosa que es decir, una cosa comprometida. No, está mal Ecuador, está mal cosa, concretamente. O el discurso progresista es para una cosa y no es para otra. Si somos progresistas en todo, pero no porque decimos Ecuador, no, eso para mí, no hay derechos humanos de izquierda o de derecha, los derechos humanos son claros, son uno solo. Es decir, no porque mi amigo lo viola está bien, o porque mi enemigo lo viola está mal. Esto lo hemos aprendido con tremendo dolor en Argentina y con una tremenda tragedia, es para que los derechos humanos en toda su amplitud sean, como dice la Convención, universal, indivisible, y si alguien tiene una política de doble discurso, corre por cuenta de ellos. Me quedaba la última pregunta, que no tiene que ver ya con derechos humanos, sino con legislación internacional. Costa Rica arregla su diferendo con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que está en un pedacito de Holanda, ya muchísimos kilómetros. Colombia con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Bolivia y Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Eso de alguna manera, digo, que habla muy bien de la Corte Internacional de Justicia, pero nos resta a los latinoamericanos la posibilidad de resolver conflictos internacionales a través de órganos latinoamericanos. Bueno, es lo que te acabo de decir, me está reafirmando, sí. Está siendo un alumno brillante en estos minutos, me está reafirmando lo que te acabo de decir, la necesidad de crear instituciones para resolver, puso el ejemplo de la papelera, vos estás poniendo otro ejemplo, me parece fantástico. Pero pasa por la necesidad de generar una corte latinoamericana de justicia. Pero por supuesto que genera instituciones, para absolutamente de acuerdo, porque si no, insisto, el discurso va por un lado y la práctica va por otro. Creemos las instituciones para evitarnos esa situación. Cambiamos de tema y un tema que está muy actual en la región, el acuerdo de paz que se está en este momento concretando en Colombia. Sí. ¿Qué repercusiones o qué efectos va a tener esto en la región? No, yo creo que todo proceso de paz es bienvenido porque realmente el drama de Colombia
ya tienen varias décadas. Bueno, algunos, como siempre, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Algunos era, bueno, consagra la impunidad de ciertos dirigentes. Bueno, yo creo que es positivo, yo creo que es muy positivo. Todo lo que entienda, bueno, no hablamos de ese tema, justo ya terminando el programa, pero también podemos mostrar al mundo, los latinoamericanos, el tema de la paz, que no es la paz, no es nosotros con los brasileños tenemos una agencia nuclear, lo que significa tan sensible el tema nuclear, lo que estamos viendo en Corea del Norte, en Pakistán, en Irán. Bueno, también los latinoamericanos podemos mostrar eso como un elemento importante, el elemento de la paz. ¿Tendrá algún efecto importante en la integración de la región, este acuerdo de paz? ¿Cómo? ¿Algún efecto importante en la integración? Yo creo que va a ser importante, todo lo que descomprime una tensión es importante. Pero además Colombia tiene todo, y lo hablábamos el otro día con Francisco en un programa de Matices, tiene todo para ser un grande Colombia. Exactamente. Y puede asumir ahora sí, resuelto su problema interno, puede asumir un papel preponderante en América Latina. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Profesor, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Francisco. De verdad fue muy enriquecedor. No, sin duda alguna, y esperamos sumarlo a veces a Matices vía Skype desde Buenos Aires. Perfecto. En la entrevista, muchas gracias. Bueno, tomemos nota. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.